Me llamo Rosaura Morales. Tengo 63 años. He aprendido que el silencio mantiene a las familias unidas. O al menos las ayuda a fingir que lo están. La noche que crucé el puente hacia Mérida, el cielo sobre Yucatán era del color de la plata vieja, con nubes bajas que pesaban tanto como el nudo en mi pecho. En el asiento del copiloto llevaba un pastel de nuez, todavía tibio, y una cajita envuelta en papel rojo para mis nietos. No había pasado la Nochebuena con mi hija en 3 años, y quería que esta vez fuera diferente, tranquila, aunque no cálida. Marisol abrió la puerta antes de que pudiera tocar 2 veces. Lucía impecable. Como siempre, cabello recogido, labios perfectamente pintados, con esa elegancia que sale bien en las fotos. «Llegaste», dijo, como si no hubiera estado mirando el reloj. Dentro, la casa olía a romero y mantequilla. La voz de Gabriel resonaba desde la cocina, fuerte y alegre, pero demasiado ensayada para ser sincera. La seguía al comedor. La mesa brillaba bajo velas blancas, cada tenedor alineado como soldado. Había dispuesto 8 lugares. Mi tarjeta con mi nombre estaba al final. Cerca de los niños más pequeños, me dije que no importaba. Todo se ve hermoso, dije, alisando la servilleta en mi regazo. Marisol sonrió sin levantar la vista de su celular. Los nietos entraron corriendo, hablando de Santa Claus, sus risas resonando contra el piso pulido. Por un instante, se sintió como familia otra vez, hasta que el tono de Marisol cambió, lo bastante filoso para cortar el murmullo de la música. «Mamá», dijo, sin despegar los ojos de la pantalla, «la próxima vez, tal vez avisa antes de venir. Estábamos un poco atrasados». Sonreí cortésmente, aunque el calor de la caja del pastel empezaba a desvanecerse. Marisol se movía por la cocina como directora de orquesta, cada gesto preciso, cada orden suavizada con una sonrisa para sus invitados. Yo la seguía en silencio, colocando el pastel junto a los otros postres. «Oh, mamá», dijo, echando un vistazo, «la próxima vez trae algo más sencillo. Ya tenemos de sobra». Su tono era ligero, pero el mensaje cayó pesado. Asentí y me ocupé de lavar platos que no necesitaban lavarse. Gabriel llevaba una bandeja con copas de vino a la mesa, su voz retumbando con entusiasmo fingido. «Hagamos que esta noche sea perfecta. Todos», dijo. «Nuestra primera Navidad de verdad en esta casa». Noté, en silencio, que la conversación ignoraba las pequeñas cosas que yo había aportado. Sonó el timbre otra pareja del trabajo de Gabriel. Todo risas y perfume. Marisol lo recibió con un calor que no había visto en ella desde que era niña. «Ya conocen a mi mamá, Rosaura», dijo, con una sonrisa que se tensó en las comisuras. «Ella ayudó, con los acompañamientos, ayudó, no cocinó, no preparó, ayudó. Cuando empezó la cena, estaba al final de la mesa, cerca de los niños. El brindis de Marisol fue hermoso, ensayado, por la familia», dijo, levantando su copa, «y por construir todo lo que tenemos con nuestras propias manos». Los demás chocaron sus copas, radiantes de orgullo. Yo levanté la mía un instante después. Cuando pasaron los platos, Marisol me corrigió suavemente: demasiada sal, poca mantequilla. El gravy debía ser más suave. Cada palabra caía con la delicadeza de una bofetada. Sonreí, con las manos cruzadas en el regazo, viendo temblar las velas en sus soportes. Las risas a mi alrededor crecían, cálidas y lejanas, como una canción cuyas letras ya no recordaba. El cordero acababa de salir del horno. Su aroma tan rico que parecía hacer brillar el aire. Marisol cortaba cada rebanada con ceremonia, pasándolas primero a los invitados, los colegas de Gabriel, su esposa, los niños. Yo esperaba sonriendo cortésmente, con el plato en las rodillas. Cuando el platón llegó a mi lado, me levanté un poco para servirme. La mano de Marisol salió disparada, presionando el borde de mi plato. El sonido del metal contra la porcelana cortó el murmullo de la charla. «Mamá», dijo en voz baja, pero con un filo oculto bajo la suavidad,
No pagaste nada esta noche. No mereces ni las sobras. Por un segundo, el comedor pareció contener el aliento. Gabriel se quedó inmóvil a media copa. Los niños miraron. Con los tenedores en el aire, en algún lado, la música navideña seguía sonando, alegre e indiferente. Parpadeé 1, 2 veces, como si eso pudiera borrar las palabras del aire, pero ahí estaban, brillando y pesadas, como el calor sobre el asfalto. Gabriel carraspeó. Cariño, está bien, dije antes de que terminara. Mi voz sonaba como si fuera de otra persona. Por favor, sigan. Marisol se encogió de hombros y volvió a sus invitados, cortando de nuevo como si nada hubiera pasado. Perdón, todos. No hagamos esto incómodo. La mujer a mi lado se movió en su silla. Tal vez puedo pasarle un poco. No hace falta, interrumpió Marisol, aún sonriendo. Mi mamá no tiene hambre. Ya comió antes. ¿Verdad? Mamá asentí una vez. Mis manos estaban frías alrededor del plato. Los nietos parecían confundidos. La pequeña Alba susurró a abuela. ¿No vas a comer? La rodilla de Gabriel chocó con la suya bajo la mesa, y ella se cayó. Me levanté despacio, cuidando que la silla no rechinara contra el suelo. Mis piernas se sentían huecas. Permiso, murmuré, dejando el plato vacío. Nadie me detuvo. Las risas volvieron, más quedas esta vez, cautelosas, como si fingieran que un vaso no se hubiera roto. En el espejo del pasillo, vi mi reflejo el lápiz labial desvaído, los hombros rectos, los ojos secos, atrás. El comedor brillaba dorado y falso. Caminé hacia el baño, cerrando la puerta con suavidad, como si ese pequeño acto de control pudiera contener todo lo que se rompía dentro de mí. El baño olía ligeramente a jabón de lavanda y cera de vela. Giré el cerrojo, me apoyé en el lavabo y escuché el eco apagado de las risas que se filtraban por las paredes. Sonaban lejanas, como una radio sintonizada en la alegría de alguien más. En el espejo, mi reflejo parecía casi tranquilo. La mujer que me miraba tenía el mismo cabello gris ordenado, los mismos aretes de perlas que siempre usaba en las fiestas, pero sus ojos estaban apagados 2 pequeños espejos de incredulidad. Tomé un pañuelo, pero me detuve. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Pensé en los pagos de renta que había hecho durante 8 años, transferencias silenciosas de mi cuenta al arrendador de Marisol, cada primer lunes del mes. Pensé en las colegiaturas que cubrí cuando las comisiones de Gabriel bajaron, las facturas de seguros, las visitas al médico, los víveres, 1000 actos silenciosos que decían, te quiero. Al parecer, ella no los había oído. Abrí la aplicación del banco en mi celular, revisando los pagos recurrentes que había mantenido por años: renta, colegiaturas, facturas. La lista era como un diario escrito en números. Ahí estaba de nuevo. El depósito marcado como apoyo al hogar. Presioné mi pulgar en la pantalla y cancelé la orden permanente. Luego otra y otra más. Cada confirmación sonaba como un latido que se ralentizaba. Afuera, una silla rechinó contra el suelo, seguida de otra ráfaga de risas, la risa de mi hija. Cerré el celular y lo guardé en mi bolso. El aroma a lavanda de repente era demasiado dulce. En el espejo, alicé mi blusa, suavicé las arrugas de mi falda y estudié mi reflejo hasta que pude mirarla sin compasión. Luego susurré apenas lo bastante alto para oírme. Se acabó. No era enojo. Era la lógica finalmente imponiéndose. Un balance sencillo, al fin. Cuando abrí la puerta y volví al pasillo, las risas habían regresado a todo volumen. Pasé por el comedor sin mirar adentro, hacia el perchero. Mis pasos silenciosos sobre el suelo de madera. El regreso a casa fue en silencio. Un silencio que presionaba contra las ventanas como niebla. Las calles de Mérida estaban casi vacías, el río reflejando el tenue naranja de los faroles. Estacioné frente a mi casa. Apagué el motor y me quedé un largo rato con las manos en el volante. El pastel de nuez seguía intacto a mi lado, enfriándose en algo duro, dulce e inútil. Adentro, el aire estaba quieto,
Las luces del árbol de Navidad parpadeaban perezosas en la esquina, faltando algunos adornos del año pasado. Cuando los nietos ayudaron a decorar, colgué mi abrigo, me quité los zapatos y me serví un vaso pequeño de agua. Sabía metálico. Más tarde esa noche, abrí mi computadora. La luz de la pantalla llenó la sala con un brillo pálido y frío. Saqué una carpeta delgada etiquetada Apoyo al Hogar. Guardada en un cajón durante años, contratos de renta, recibos de colegiaturas, estados de seguros. Cada uno llevaba mi firma en tinta firme. Llamé al número del primer documento. Para mi sorpresa, el banquero contestó: «Señora Morales, ¿todo bien?» «Sí», dije. «Quiero cancelar una orden permanente, con efecto inmediato». Dudó. «¿Está segura?» «Ha estado activa desde 2015. Estoy segura». Mi voz no tembló ni una vez. Cuando colgué, ya había enviado 2 correos más uno a la oficina de facturación de la escuela, otro al representante de seguros. Casi podía escuchar al sistema ajustándose, deshaciendo la red de seguridad que había mantenido. Revisé la lista metódicamente, como si equilibrara un libro contable al final de un largo trimestre. El sonido de las teclas se convirtió en un ritmo medido, limpio, sin prisa. Cuando llegó la última confirmación, el reloj marcaba las 4:03. Me recosté y cerré los ojos. Afuera, apenas audible a través de la niebla, sonó el tañido suave de las campanas de una iglesia. 4 repiques, luego silencio. Me acerqué a la ventana y miré hacia el campanario de la Catedral de San Ildefonso. El cielo empezaba a aclarar morado en los bordes. Pensé en el rostro de Marisol en la mesa, su tono, la forma en que ni siquiera me miró. «Que la mañana la tenga», murmuré. «Ya no cuidaré sus noches». Cerré la computadora, apagué las luces del árbol y, por fin, dejé la casa a oscuras. 3 días después de Navidad. Mérida despertó con una llovizna gris que se pegaba a las ventanas como aliento. Pasé la mañana en la cocina de la parroquia, ayudando a empaquetar comidas para el albergue. El aroma a guiso y jabón llenaba el aire, y el ritmo constante de los cucharones contra las ollas mantenía mis pensamientos en calma. A mediodía, mi celular empezó a vibrar. Primero un mensaje del banco confirmando que todas las transferencias habían cesado. Luego, otro del administrador de la propiedad, reconociendo el cambio de responsabilidad. Silencié a ambos. El trabajo de deshacer ya estaba hecho. Esa tarde, mientras doblaba ropa en la sala, llegó un mensaje de voz de Marisol. Su voz era tensa, ensayada. «Hola, mamá. Qué raro. El pago de la renta no se procesó este mes. El arrendador llamó. Lo voy a arreglar. Solo quiero saber si cambiaste de tarjeta o algo». No respondí. Al día siguiente llegó otra llamada, esta de Gabriel. Su encanto habitual había desaparecido, reemplazado por irritación. «Rosaura, perdón que te moleste, pero Marisol dice que cancelaste algunos pagos. Estamos teniendo un pequeño lío con las cuentas. La colegiatura de los niños fue rechazada». «¿Un lío?», repetí. «¿Sí? Es posible», dudó. «Entonces, ¿lo vas a arreglar?». «No», dije. «Creo que ya es hora de que ella lo haga». Hubo un silencio en la línea, de esos que desnudan la verdad detrás de las palabras corteses. Cuando habló, su voz se había enfriado. «Entiendo». Esa noche, me acerqué a la ventana y vi la lluvia correr por el cristal. Al otro lado de la calle, las luces del campanario brillaban tenuemente. Pensé en Marisol revisando su celular, actualizando sus cuentas, escuchando las preguntas de Gabriel que no podía responder. El mundo que construyó con dinero silencioso empezaba a tambalearse, y por primera vez no estaba ahí para sostenerlo. Era un sábado por la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. El sonido era frenético, desigual a alguien que no había tocado mi puerta en mucho tiempo. Me limpié las manos con un trapo de cocina y abrí para encontrar a Marisol parada ahí, empapada por la llovizna, el cabello pegado al rostro. Sostenía una carpeta en una mano, la otra temblando alrededor de su celular. «Mamá», dijo,
con la voz quebrada. El arrendador dijo que los pagos se detuvieron hace 2 meses y ahora están enviando avisos. Parece desamparada. ¿Y la colegiatura? Gabriel está furioso. Cree que me he estado mintiendo. No sé qué pasa. Me empujó los papeles. Me hice a un lado y le hice un gesto para que entrara, pero dudó, medio en el umbral, como si cruzar le costara algo. Adentro, la casa estaba silenciosa salvo por el tic-tac del reloj en la repisa. Serví café, puse 2 tazas en la mesa y esperé. Llamé al banco, continuó, sus palabras atropelladas. Dijeron que las transferencias fueron canceladas por el titular de la cuenta. Eso no tiene sentido. Tú las configuraste para nosotros, ¿verdad? La miré a los ojos. Sí, y yo las cancelé. Por un momento no entendió. Luego su boca se abrió, como buscando aire. Tú, ¿por qué harías eso? Dijiste que querías ayudar. Lo hice, dije con calma. Durante 8 años, cada pago de renta, cada factura, cada emergencia que llegaba, construiste una vida sobre el cimiento de mi silencio. Y la noche que me dijiste que no merecía ni las sobras, esa fue la última vez que confundí el silencio con amor. Su rostro se derrumbó, la bravuconería disolviéndose en algo crudo y asustado. No lo dije en serio, mamá. Estaba enojada. Yo no pensé, no, dije suavemente. No lo hiciste. Los papeles en su mano se deslizaron al suelo. Se hundió en la silla, cubriéndose el rostro. El sonido que hizo no era exactamente llanto, era algo más profundo. Un rompimiento. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas, el café enfriándose intacto entre nosotras. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, ligera y constante contra la ventana. Por primera vez en años. Mi hija no tenía nada detrás de lo cual esconderse, ni facturas, ni apariencias, ni excusas, solo la verdad. Enero se asentó sobre Mérida con un frío gris y delgado que se colaba en los huesos. La ciudad parecía más silenciosa después de las fiestas, despojada de su brillo. Solo pavimento mojado y ramas desnudas. Pasé por el antiguo departamento de Marisol una tarde, de regreso del mercado. Las ventanas estaban oscuras. Un camión de mudanzas estaba estacionado afuera. 2 hombres cargando cajas bajo la llovizna. No me detuve, pero sabía lo que significaba. Una semana después, supe por mi amiga Leonor, su hijo trabaja en bienes raíces en el centro. El contrato de tu hija fue terminado, dijo con suavidad. La unidad ya está en lista otra vez. Algo sobre rentas impagas. Solo asentí. En las semanas siguientes, los rumores circularon por los canales de pueblo. Gabriel había tomado un trabajo en Cancún, dejando a los niños con sus padres por estabilidad. A Marisol la vieron en una cafetería cerca de Paseo de Montejo, trabajando medio tiempo en el turno de la mañana. Llevaba el cabello recogido, servía café con una cortesía distante y evitaba el contacto visual con cualquiera que pudiera reconocerla. Observé desde lejos, cuidando no ser vista. La vi rellenar tazas, limpiar mesas, forzar una sonrisa para un grupo de clientes habituales. Había una rigidez en sus hombros que antes no estaba, algo pesado, pero limpio, como alguien cargando su propia vida por primera vez. Cuando llegó su descanso, se apoyó en el mostrador, comiendo un sándwich envuelto en papel encerado. Una de las otras meseras dijo algo que la hizo reír, un sonido pequeño y fugaz. Por un instante, pareció mi hija otra vez, la niña que insistía en hornear galletas en tardes lluviosas. Me fui antes de que pudiera notarme. De vuelta en casa, recalenté mi té y miré por la ventana de la cocina. El río estaba crecido por la lluvia, moviéndose rápido y oscuro. Me dije que ella estaba aprendiendo lo que yo siempre supe: el hambre enseña más rápido que la comodidad. Pero cuando el viento hizo temblar el cristal, me sorprendí susurrando su nombre. Solo una vez, como quien prueba si la misericordia aún tiene lugar en su boca. Era a principios de primavera cuando llegó el golpe en la puerta. El sol ya se había hundido bajo los robles, y la luz del porche proyectaba un tenue brillo ámbar en los escalones.
No esperabas a nadie. Al abrir, ahí estaba Marisol más delgada, de algún modo más vieja, aunque solo habían pasado unos meses. Su cabello estaba recogido con cuidado, su ropa sencilla pero limpia. En las manos sostenía un sobre pequeño. «Hola, mamá», dijo suavemente. No quise llamar. Pensé que era mejor venir. Asentí y me hice a un lado. Entró con una cautela silenciosa, como quien pisa terreno sagrado. El aire entre nosotras era diferente, sin filo, sin orgullo. Solo el peso simple de lo que se había perdido. «Encontré trabajo», dijo tras una pausa. «Tiempo completo. Trabajo de oficina en una clínica dental. Y estoy rentando un cuarto cerca del río. Pequeño, pero mío». Su sonrisa era tenue, insegura de su bienvenida. Deslizó el sobre por la mesa. Un pequeño sobre con su primer pago, un inicio simbólico para enmendar las cosas. Lo miré, pero no lo toqué. «No me debes dinero, Marisol, lo sé», dijo, con la voz temblorosa. «Pero necesito deberte algo que pueda devolverte». Nos sentamos en silencio, escuchando el zumbido de las cigarras por la ventana abierta. Ella envolvió la taza de té que le puse enfrente, el vapor suavizando su rostro. «Pienso en esa noche todos los días», susurró, en lo que dije. «Fui cruel. Estaba ciega». Su voz se quebró, pero no lloró. Esta vez no pidió ayuda, solo un lugar donde sentarse, y por primera vez se lo permití. Un año después, la casa olía a romero y pan recién horneado. La mesa ahora solo sentaba a los presentes, una familia reconstruida en la calma del entendimiento, dispuesta bajo la luz cálida. Había aprendido a cocinar por simplicidad, no por apariencia. Marisol llegó temprano, trayendo un pastel que ella misma hizo. Sus manos eran más firmes ahora, su risa más suave, como si la vida hubiera limado sus aristas. Gabriel no vino. Se habían separado meses atrás, pero en paz, dijo ella. Los niños la siguieron, sus voces llenando la cocina con un sonido que no sabía cuánto había echado de menos. «Abuela, ¿podemos encender las velas?», preguntó Alba, sosteniendo los cerillos con ambas manos. «Adelante», dije, «como el año pasado, pero quizá con mejores modales». Marisol sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa le llegó a los ojos. Me ayudó a servir sopa en los tazones, moviéndose con facilidad a mi lado, sin correcciones, sin tensión. Cuando nos sentamos, el aire estaba en calma, no el silencio pesado del resentimiento, sino el suave que llega tras la verdad. Nadie hizo un brindis, solo comimos. Los niños pasaban el pan, intercambiaban bromas y derramaban un poco de agua. Marisol miró alrededor de la mesa, luego a la silla vacía que dejé al final. «¿Viene alguien más?», preguntó. Negué con la cabeza. «No», dije. «Es para quien necesite un lugar». Ella asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de más palabras. Afuera, la tarde se deslizaba hacia el dorado. Vi a Marisol cortar el pastel, riendo cuando la corteza se desmoronó, y me di cuenta de que el dolor finalmente se había silenciado. La mesa no era lo que alguna vez fue, pero era suficiente firme, honesta y completa, de un modo que el lujo nunca logró. Y por primera vez, la paz no se sintió como rendición, se sintió como hogar.